quería darles la bienvenida y agradecer vuestra presencia en primer lugar al rector de la Universidad Europea del Atlántico, Rubén Calderón, a don Javier Tebas, Manuel Higuera, Jesús Álvarez, por comparecer aquí en esta jornada abierta en todos los sentidos. En primer lugar, disculparnos porque este acto tenía que haberse celebrado en marzo y lo suspendimos a consecuencia del accidente que hubo en el Bocal que costó la vida a 6 jóvenes estudiantes, como sin duda todos recordaréis. Por eso hemos tenido que trasladar la fecha aquí y llega en buen momento porque el Racing viene de ganar, con lo cual siempre es mucho más satisfactorio acudir, preguntar y responder con una victoria reciente que no con una derrota o con un mal resultado. Estamos en un aula universitaria. Este es, como todas las universidades, un templo de sabiduría, de educación, de conocimiento, de diálogo, de respeto, porque es un centro educativo. Por eso, a las personas que no estén tan familiarizadas con el ambiente educativo, me voy a permitir sugerirles o recomendarles que vamos a guardar el debido respeto, que vamos a poder preguntar lo que queramos, lo que nos antoje, y aquí estarán para responderlo, pero que obviamente lo debemos hacer todos con respeto. En ese sentido, nada más, para la Asociación Española de la Prensa Deportiva es un honor contar con los participantes de esta mesa redonda y, como dirían en términos taurinos, suerte y al toro. Le cedo la palabra a don Rubén Calderón, rector magnífico de la Universidad Europea de Atlántico. Muchas gracias. Simplemente yo quiero agradecer a la Asociación Española de la Prensa Deportiva, a la Asociación Guerrera de la Prensa Deportiva y al Real Racing Club tener este acto aquí en una universidad que tiene ciencias de la actividad física y del deporte y periodismo, para juntar el mundo de la comunicación con el mundo del deporte. Y como no me han venido a escuchar a mí, pues ya tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, señoras, señores, queridos amigos. Bueno, es para mí un placer estar aquí en este escenario, este magnífico escenario. Esto parece una sala espectacular de cine y de espectáculo, que es lo que pretendemos dar un poco también con estas charlas aquí en la Universidad Europea del Atlántico. Un placer estar rodeado de juventud, seguramente consumidores de fútbol, y de dos figuras en estos momentos del deporte, como son el presidente del Racing de Santander, Manuel Higuera, y del presidente de la Liga, Javier Tebas. Me vas a permitir, Javier, que te agradezca esta iniciativa que en la Asociación Española de la Prensa Deportiva y la Liga hemos puesto en marcha para tener estos encuentros, estos coloquios con gente del fútbol, con gente que nos puede ofrecer en estos momentos garantías de entendimiento y de saber muchas cosas, y de la emoción que supone estar en la situación que estamos, lo digo en este caso concreto por el Racing. Estos coloquios que va a llevar a cabo la Asociación Española de la Prensa Deportiva con la Liga, bueno, pues agradecer en nombre, como presidente de la asociación, agradecer a Javier Tebas que sea uno de nuestros partners, uno de nuestros personajes habituales en estas charlas, en estos coloquios. Y yo, sin más, y con permiso del presidente de la Liga, pues empezar con Manuel Higuera, ya que estamos aquí en Santander, ya que estamos en su casa y que estamos en un momento clave y crucial para el Racing de Santander, que está ahí. Yo no sé si está muy nervioso, si no está muy nervioso. El Racing está a punto de subir después de 16 temporadas. Manuel, ¿cómo estás en estos momentos? ¿Qué sientes? ¿Cómo está el equipo? ¿Qué podemos? Estamos ahí a un paso de este próximo sábado. ¿Podéis volver a ser de primera? Bueno, lo primero, estamos cerca. Sí. Estamos cerca, pero no estamos. Eso es lo primero. Estamos cerca, pero no estamos. El sábado tenemos un partido absolutamente decisivo en el que tenemos que estar todos concentrados, dejarnos de cosas raras, de celebraciones y cosas raras, y estar concentrados de verdad en lo que importa, que es intentar ganar un partido con un equipo que, no olvidemos, el año pasado competía en Primera División. Y bueno,
evidentemente, pues como supongo que todos los aficionados racinguistas y casi todos los ciudadanos de Santander y Cantabria, pues hombre, yo estoy pues acelerado, por decirlo de alguna forma, no son semanas tranquilas y bueno, pues intentando pasar los días lo mejor posible para que llegue el sábado de verdad y pase lo que tiene que pasar, que es intentar ganar el partido. Antes de que sigamos, quiero agradecer personalmente a Javier y darle la bienvenida a Santander. Eso es lo primero. Él sabe que el Racing, al menos desde que yo estoy, tiene una vinculación muy estrecha con la Liga, con muchos de los proyectos de la Liga y como no solo por lo de hoy, sino por todo el trabajo que se está haciendo en este tiempo, te doy las gracias, Javier, y te doy la bienvenida a Santander. Muchas gracias. Manuel, una pregunta. Tú has sido jugador, has sido extremo izquierdo. Por eso estás ahí en el extremo izquierdo de este escenario. Pero bueno, tú como jugador te viste en una situación como esta, en una situación de esta tensión, de esta emoción. Yo pasé una tensión, creo que bastante peor, que fue la de descender a un partido. Recuerdo, no sé si fue la temporada 87-88, creo recordar, un lío ahí en mitad de la temporada en el que se cambió las reglas de descenso y tuvimos que jugar un playoff final entre Cádiz, Osasuna y Racing. Y recuerdo último partido en Pamplona, el que ganaba se salvaba y ganó Osasuna. Y realmente te aseguro que la presión en el fútbol es lo más difícil de llevar dentro del terreno de juego. Hay muchas veces, yo recuerdo siempre, y lo comentaba con Sebas hace poco, estuve en Qatar viendo el México-Argentina, en el que si Argentina no ganaba el partido, quedaba fuera del campeonato, que luego ganó. Y yo le decía, es que no entiendo cómo pueden jugar. O sea, no se puede jugar al fútbol con esa tensión, es brutal. O sea, no eres capaz, decían, los compañeros comentaban, cuando vas a dar un pase de 3 metros, lo das a trozos, porque la pierna te va temblando. Es realmente una situación jodida, hablando mal y pronto, pero no es lo mismo jugarte un descenso que jugarte un ascenso, no es lo mismo. Por supuesto. Supongo que será mejor esto que lo de antes. Mucho mejor. Bueno, esto estupendo. Es mucho mejor. Estupendo. Bueno, Javier, como presidente de la Liga, una satisfacción estar a punto de dar la bienvenida a Primera División a un equipo como el Racing, ¿no? Aunque igual Manuel ha dicho que hay que ganar ese partido para estar seguro, ¿no? Que es complicado. Eso está claro. Hay mucha competitividad en la parte de arriba y Manolo, por eso no es que tenga que ser prudente, tiene que ser extra prudente. Porque en el fútbol hemos visto muchas cosas, ¿no? Cosas que se han dado por hechas y luego no ha ocurrido. Además, este año es que, si uno sigue un poco la categoría, que es una categoría que sigo muchísimo, el descenso, siempre se decía que había que... Bueno, normalmente estaban 50 puntos, sí. 51, lo he visto yo con 52, y este año va a ser 45 o 47, o menos. Eso significa que sus puntos se han ido a otra parte de la clasificación. Y ahí lo tenemos, que haya tantos equipos. Yo no recuerdo, desde que soy presidente, tantos equipos que puedan tener la posibilidad de ascenso directo, de jugar un playoff. Siempre es normal que algunos haya ido en puntos y que hasta esté ascendido, ¿no? Entonces, es verdad que si uno va a las probabilidades que ahora en el mercado está de las predicciones que hay ahora tan bueno, pues evidentemente las predicciones apuntarían que el Racing de Santander tiene más posibilidades, pero lo que siempre digo, la estadística está para que se cumpla y hay un porcentaje que no te da eso y alguien tiene que no cumplirlas, ¿no? Pero no va a ser, yo creo que el Racing tiene todos los puntos para estar en la máxima categoría y bueno, también yo desde que soy presidente nunca he estado el Racing en Primera División, yo no lo he visto estando en Primera División siendo presidente y es un club histórico, un club que ha estado muchísimos años seguidos. Yo sería estudiante de la universidad y yo creo que cuando descendió ya debía tener 2 hijos. O sea, fíjate si estuvo seguido tiempo y era uno de los grandes equipos, la época de Munitis, todos estos que
disfrutamos y vimos el fútbol con él, ¿no? Bueno, 16 temporadas me parece que son las que están en segunda. 14 yo creo, ¿no? 14, sí. 14, bueno, pues Central de Datos me ha informado más. Sí, 2012 fue. Y si me permites, Javier, preguntarte, claro, tú ahora mismo estás, bueno, como presidente de la Liga, pero también con tu corazoncito en el Huesca, que está ahí, que se está pasando un poco mal, ¿no? Pues yo creo que ayer perdí una gran oportunidad, ¿no? Esto va por balas, ¿no? Y ayer perdí una oportunidad pero así es el fútbol y no, tampoco en el fútbol pasan milagros, ¿no? Si tú estás donde estás es porque yo he sido presidente del Huesca, he sido de un club de fútbol y como decía Manolo antes de entrar, se sufre muchísimo en esos puestos, aunque la gente no lo piense, es algo increíble lo que se sufre, ¿eh? No se lo deseo a nadie, ¿no? No, ahora desde la posición de espectador también, ¿no? Pero bueno, diciendo pues el Huesca perdió una oportunidad y ya no es la primera vez que baja a primera red. Era la segunda vez, bajó una vez contra el Racing de Santander, por cierto, se la estaban jugando con el Hércules y es un partido hace años también. Entonces era yo presidente en ese momento ya recién llegado. Pero bueno, es lo que hay y es el fútbol y lo que tiene que hacer es olvidarse cuanto antes. Si se produce, todavía tiene alguna probabilidad, pero ayer perdió una posibilidad muy buena de mantener la categoría. Bueno, el Racing, hombre, yo creo que todos los equipos que ascienden, tú como presidente de la Liga, pues bienvenidos sean, ¿no? Pero el Racing, que es un equipo que formó parte de la formación de la Liga, ¿no? Fue uno de los 6 o 7 equipos que empezó la Liga. También será una satisfacción que vuelva a la primera división, ¿no? Hombre, desde luego, pero tenemos que pensar que en primera división están los que lo ganan en el campo y a veces yo he ido a ciudades a hablar y siempre dicen, no, es que, bueno, Zaragoza tendría que estar en primera, sí, pero habrá que ganarlo en el campo y se lo merece más que el Eibar o que se lo merece más, esto es fútbol, esto es un deporte que hay que ganarlo y el Racing se lo está ganando en el campo y ganándolo y sufriendo, peleándolo en una categoría súper competitiva, la famosa hipertensión que se llama, que es verdad, y muy competitiva, pero lo está ganando y solo le queda, pues bueno, culminar una labor de una temporada extraordinaria que está haciendo, pero hay que culminarla, como ha dicho Manolo. Sí. Quedan 3 partidos. Al menos hay que ganar 2, ¿no, Manolo? Manolo, ¿qué ha cambiado de la temporada pasada a esta? Porque la temporada pasada también el Racing tuvo sus opciones de ascenso y al final, pues hay que estar ahí, ¿no? Los nervios, las situaciones. Bueno, este año, ¿qué ha cambiado este año? ¿Cómo ha afrontado este final de temporada el Racing? No, lo primero, hay que entender un poco el contexto en el que se produce prácticamente donde nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Desde la temporada 23-24, que es cuando nosotros aterrizamos esta segunda vez, el Racing venía de salvar el descenso casi faltando 2 o 3 jornadas. Había sido una temporada dificilísima. Acaba de ascender de segunda B, perdón, no sé ya si era segunda o primera ref, ya no lo recuerdo, yo creo que era segunda B todavía. Y desde entonces, yo creo que también desde un punto conceptual también, de tratar de, sobre una base estructural, apoyarse y con la idea siempre de ir año a año intentando mejorar no solo la plantilla deportiva, sino el club en sí mismo, la estructura del club. El primer año realmente lo perdimos nosotros. Una de las circunstancias extrañas del fútbol, o sea, después de haber hecho una temporada sensacional, llegamos a las 2 últimas jornadas, nos hacía falta un punto para meternos en playoff de ascenso y jugamos contra un equipo, Zaragoza, que se jugaba el descenso, y contra un equipo que ya había descendido. No sacamos ningún punto y nos quedamos fuera por un gol concretamente, por un gol. Bueno, eso fue un shock brutal, pero insistimos al año siguiente, seguimos con la misma idea, con la idea del proyecto a largo plazo y de mantener la estabilidad que yo
por experiencia entiendo que es uno de los factores del éxito en el fútbol. Y el siguiente año ya nos hemos metido en playoff, nos eliminó un gran equipo que luego no subió, que fue el Mirandés, que era una cosa milagrosa lo que ocurrió, pero, o sea, nos eliminó, pero yo seguí pensando, hicimos una muy buena temporada, una gran temporada. Ocurrió que durante la primera vuelta estuvimos, no sé, parecía que ya habíamos subido, parecía que en diciembre ya habíamos subido, pero la realidad es que al final conseguimos meternos en playoff el último día y nos eliminaron en la primera eliminatoria. Y este año hemos seguido con la misma idea, una base estructural sólida, que sabemos que es muy, muy competitiva en esta categoría, y hemos intentado mejorar posiciones. Y eso seguramente son los dos factores que han cambiado del año pasado a este. Uno es que hay futbolistas que, digamos, le dan un salto cualitativo al equipo, y hay un segundo factor que es decisivo, que es la experiencia de haber pasado situaciones similares en los años anteriores. Y yo creo que eso es lo que ha cambiado. Somos un equipo más maduro, que sabe afrontar las situaciones negativas de otra manera. No sé las remontadas que llevamos, pero debemos llevar hay como 12 partidos que hemos empezado perdiendo y hemos remontado, que es algo en la segunda división es una cosa dificilísima. Y eso habla de que el equipo es más maduro, que está más hecho a la categoría, a las experiencias, y creo que cualitativamente pues una plantilla mejor que la anterior. Hay un dato que me ha dado antes tu dirección de comunicación, y es que este año lleváis 81 goles hasta estos momentos, que esto solo se ha dado una vez en la historia del Racing. También influye eso, ¿no? También la experiencia goleadora del equipo, o conseguir esos tantos también se traduce en victorias, se traduce en remontadas, como decías anteriormente. Este año hay dos factores que son muy, llamémosle curioso, ¿no? En los últimos, no sé si son 15 o 20 años, el equipo que ha ascendido con mayor número de goles a favor son 85, creo que fue el Celta. Nosotros llevamos 81 a falta de 3 partidos. Pero nunca en la historia ha habido un equipo que haya ascendido con más de 50 goles en contra. Y nosotros llevamos 58. Pero lo curioso es que el Almería, que es otro de los equipos que está en posición de ascenso, también tiene 58 goles en contra. Eso habla, creo, de que la competición ha empezado a admitir un factor futbolístico más ofensivo. Hasta ahora la segunda división seguía siendo hipertensión, como dice Javier, pero desde la solidez, desde que te hicieran pocos goles. Y ahora es verdad que hay equipos que somos mucho más, que proponemos más que reaccionamos, al contrario, y se genera más fútbol ofensivo. Yo creo que esto nosotros somos un estandarte, porque realmente cuando jugamos en campo contrario, por decirlo de alguna manera, somos realmente buenos, brillantes, atractivos de ver, y hacemos los partidos pues muy atractivos, y eso nos lleva pues, a hacer muchos goles. Javier, vamos a mirar un poco al futuro y hacer un poco con un poquito de imaginación, que el Racing sube a primera. ¿Podría llegar a verse un Real Madrid-Racing en Miami, por ejemplo, o en Arabia? Estas cosas que se le resisten a la Liga. Primero, mira, incluso esta mañana tiene unas conversaciones en una comisión que estamos en FIFA para regular el reglamento de jugar partidos de Liga fuera, y han puesto unas condiciones que es más fácil ir a la luna que un equipo juegue fuera. Esa es la primera, ¿no? Pero esto es una decisión que tienen que tomar los clubes, ¿no? Nosotros, es una decisión, si se llegase el momento, que nosotros, yo sigo diciendo que este es uno de los objetivos, llevar un partido de 380 fuera, pero es decisión de los clubes, los que tienen que decidir si quieren ir o no quieren ir. No es una opción impuesta por la Liga, ¿no? Es un tema de absoluta voluntariedad. Manolo, ¿a ti no te importaría, me imagino, jugar un partido en Miami, en Arabia, en un sitio de estos? Yo creo que la clave es lo que está diciendo Javier. Yo creo que la clave para sacar
digamos, un partido fuera de la competición, o sea, fuera del ámbito nacional, es una cuestión de consenso y punto. Si los clubes consideran que es positivo para el fútbol español jugar un partido fuera del ámbito territorial español, por supuesto que iríamos y por supuesto que intentaríamos, porque es un factor que necesitamos coordinar, que es, digamos, el aspecto, por decirlo de alguna manera, de negocio, con algo que nosotros aquí sí que somos muy protectores, que es que la afición tenga la capacidad de participar de cualquier actuación en el que el Racing actúe, ¿no? No sé cómo sería la fórmula, pero evidentemente habría que intentar, primero, consensuar todos los clubes una decisión y, segundo, pues buscar la forma de que los aficionados, que en el fondo de alguna manera son el alma de este deporte, pues tenga la capacidad de seguir participando en una actuación, en un acto como ese. Pero vamos, que a ti no te importaría, ¿no? No, yo no conozco Miami, por ejemplo. No sé. Bueno, pero tampoco sería por eso, me imagino. Lo que sí tienes que tener es conocimiento, y yo no sé hasta qué punto el haber sido jugador te ha dado conocimiento suficiente, bueno, eres abogado, ¿no? ¿Hasta qué punto te ha dado el conocimiento para afrontar y para acoger un club que estaba en una situación presidencial complicada, ¿no? Con el grupo que era antes el dueño del Sporting? ¿Cómo decidís tú y otras personas el haceros con los mandos para salvar una situación que yo no sé si era complicada, pero en cualquier caso pues no respondía a lo que... Bueno, en esta ocasión no fue especialmente complicada, no era una situación especialmente complicada. Vamos a ver, no era fácil, pero no era complicada. Complicada fue en un momento anterior. En el año 2015 me tocó la china de liderar una ampliación de capital porque el Racing desaparecía, no tenía capital social suficiente y el Racing venía de descender de Primera División a Segunda B en 2 temporadas, en la temporada segunda y segunda B, y el club estaba completamente en quiebra, o sea, estaba en concurso de acreedores, pero además con una gestión totalmente casi delictiva, con Hacienda teniendo todo embargado, sin posibilidad de un nuevo convenio con Hacienda. Bueno, realmente una situación que era dramática. Ahí participamos en una ampliación de capital, ahí sí tuve que ser casi por imposición presidente, y esa situación sí que fue verdaderamente dura. Me afectó al ámbito personal, al ámbito familiar, al ámbito laboral, a todos los ámbitos, porque era un auténtico desastre. Era todos los días un match ball casi, ¿no? Si fallabas, desaparecías, si fallabas, no sé qué, todos los días, todos los meses. El entrenador, que por supuesto no cobraba, Pedro Munitis, Gonzalo Colsa, que era el segundo entrenador, y yo teníamos que poner dinero todos los meses para pagar a los jugadores. O sea, realmente no había dinero para los viajes, fue realmente una situación verdaderamente dramática. En esta ocasión, la situación ya económicamente, aunque con una deuda alta, se había estabilizado. El club estaba al corriente de pagos, ¿no? El periodo anterior, para que la gente se haga una idea, cuando yo me hice cargo, se debían, quiero recordar, 12 meses a los trabajadores y 7 meses a los futbolistas. O sea, era una situación dramática. Esta no. Esta, el grupo anterior, el grupo Pitman, había económicamente, insisto, aunque con una mochila de deuda importante, pero el club estaba estabilizado económicamente, con sus obligaciones al corriente y demás. Y yo lo que consideré es que, primero porque ya yo he vivido en el fútbol, llevo desde los 5 años como aficionado,
he sido futbolista y he pasado por la dirección. Fui vicepresidente ejecutivo en Primera División del 2004 al 2006. Luego en el 2015 volví con eso que os he contado antes. Y ya con la experiencia que tenía, yo sentía que el potencial que el Racing tenía para llegar a cotas mayores y crecer, ahora ya sí que eran posibles. Y por eso dimos el paso. Sebas y yo somos amigos desde hace 20 años, 20 y tantos años. Y él tenía un momento personal y profesional que le permitía acceder a esto y tomamos la decisión. Una decisión de riesgo, porque ser presidente de un club de fútbol y ser máximo accionista de un club de fútbol no es fácil, pero con una ilusión y una esperanza que la gente realmente nos ha devuelto, porque lo que hemos vivido en estos 2 años y medio es una cosa impagable, vamos, realmente. Javier, yo me imagino que Manolo lo conocerá perfectamente, pero anticípale qué ventajas puede haber entre estar en segunda o estar en primera. La sabe seguro. La sé perfectamente. Por eso, pero lo digo para la audiencia y sobre todo para mí, para todos estos chavales jóvenes que nos acompañan, el hablar de la economía de la Liga, del tema económico de la Liga, como está en estos momentos. La fundamental de lo que nosotros en la organización gestionamos, que son los derechos audiovisuales, es un salto muy importante, ¿no? de lo que es la hipermoción a lo que es la EA Sport, ¿no? Ahí hay mucho más ingresos, lo que pues se permite pues acceder a otro tipo de mercado de jugadores, pero bueno, y luego pues bueno, que eso ya también lo saben, pues todo es diferente en el ámbito del patrocinio, se acercan mucho más potenciadores a ese tipo de clubes con un valor mucho mayor. Hay incluso la propia televisiva adquiere un valor de millones de euros, no es un tema de poco. Antiguamente eran vallas. Eran las vallas publicitarias, ¿no? Sí. Eran a lo mejor 500.000 euros en primera, ahora son casi 2,5 millones cualquier club, ¿no? Por muy pequeño que sea, ¿no? Y en cambio ese ingreso en segunda división no lo tienen de ese nivel, ni muchísimo menos. Fundamentalmente lo que yo puedo hablar es de una capacidad de ingresos mucho mayor y luego ya a nivel de conocimiento de lo que es el club y el propio entorno, el propio la ciudad, pues a nivel nacional e internacional no tiene parangón tampoco, ¿no? Entonces es conocido en todo el mundo, ¿no? Nosotros, la primera división se retransmite a todos los países del mundo. No hay un país del mundo que no haya un operador audiovisual retransmitiendo la liga. Hasta hace 3 años nos quedaban 2, que eran Groenlandia y Mongolia, y ya hay también. O sea, ya no hay ni uno. Cualquier sitio, todos los fines de semana se puede acceder a ver el fútbol. Claro, y es, pues, estando dentro de las ligas que más se ve de fútbol, dependiendo de las zonas de países, pues bueno, está siempre con la Premier y nosotros, la Bundesliga a nivel internacional es menos, y ahí estamos llegando a todo el mundo, ¿no? Por eso que se ve a todo el mundo, a veces hay que explicar también lo de los horarios de los partidos, ¿no? Porque hay gente que se queja mucho de los horarios, o que te pongan un lunes o un viernes. Bueno, es que yo entiendo que puede ser incómodo en ocasiones, pero es una política que empezamos cuando llegó a la presidencia, ¿no? Se establecer las 10 franjas horarias siempre que se pueda, si no hay jornadas FIFA, ¿no? Nosotros a nivel internacional, si sumamos lo que se ingresa por derechos audiovisuales más lo que luego se ingresa por patrocinios internacionales de los clubes, estamos hablando de 1.200 millones de euros, que eso te permite tener jugadores de calidad y competitivos. Y es que si no haces eso respecto a otras competiciones, pues no serás competitivo. Entonces tienes que... Dos, hay que aficionados hay, vamos a ver, el de nivel A, que llamo yo, de peregrinos, que están en el estadio todos los domingos, sufriendo, los que el fin de semana lo ven cuando juega fuera, que está en casa, se desplazan, pues ese es el A+, ya, el que se desplaza es el que llamo yo A+, ese ya es el...
que yo lo he vivido mucho época, porque yo he sido de mi club, he sido de los que me he desplazado muchas veces. O sea, ¿no? Pero luego también existen aficionados en el resto del mundo que pagan por ver el fútbol y que pagan por ver la liga también. Y entonces hay que cuidarlos, hay que fomentarlos porque nos permite mantener también esta industria, ¿no? Esto es verdad que es un deporte, pero la industria que genera el fútbol profesional en España somos casi ya el 1,60% del PIB de este país, de los 42 clubes que componen esta categoría. Indirectamente inducido, estamos hablando de más de 180.000 puestos de trabajo. Aquí no serán los 30.000 empleados que se puede estar directa e indirectamente vinculado a un club. Hay auténticas industrias alrededor de retail, hoteles, turismo, medios de comunicación, medios audiovisuales, que viven familias enteras de estos y tienes que tomar decisiones para que esta industria se mantenga, ¿no? Y entonces una es esas. Pasa que uno a veces da la sensación que casi todo el mundo siempre juega o los lunes tarde, y no son tantos partidos los que se juegan los lunes tarde o los domingos, pero bueno, hay que acostumbrarse. Yo pongo un ejemplo de esto. Yo recuerdo que fui justo antes del COVID a dar una conferencia en el Instituto Cervantes de Tokio, en un salón como este, y estaba más gente que aquí había, de Tokio. Pero todos japoneses, evidentemente, no había en español, ¿eh? Y todos, y vinieron cada uno con las camisetas de sus equipos, ¿no? Me acuerdo los del Athletic Club hasta con la chapela venían. No, sí, venían y a la hora de las preguntas se levantó, me acuerdo perfectamente, un aficionado del Athletic Club con la chapela en perfecto español. Me dice, presidente, ¿cuándo podremos ver aquí al Athletic en una hora decente? Porque siempre son de las 4 o 5 de la mañana, porque a ver si me lo pones más a las 2 de la tarde para que lo podamos ver alguna vez. Pues evidentemente dije, hombre, alguna vez podrás verlo a las 2, pero no es lo habitual para que pongamos los partidos a las 2, porque los horarios premium en España y en otros sitios de Europa es otros horarios. Pero bueno, hay que intentar ese equilibrio, ¿no? Si no podremos competir con otras competiciones, que ahí nos adelantarán. Y luego se nos dice, no, ¿y por qué? Seguro que me lo preguntan, ¿por qué la Premier? ¿Por qué tal? Pues bueno, la Premier lleva jugando a la 1:30 desde hace 1990. Nosotros llevamos desde el 2015, ¿eh? O sea, lleva haciendo un mercado internacional desde 1990. ¿no? O sea, eso yo, por echar un cable a Javier, porque este es un tema que evidentemente es una cuestión de conversación permanente, ¿no? Muy recurrente, fútbol, o sea, evidente. Recurrente completamente en todos los lados, ¿no? Encontrar el equilibrio entre algo que es, no se nos olvide, imprescindible, que es que los derechos de televisión se mantengan o crezcan, el importe de los derechos de televisión crezcan o se mantengan. No olvidemos, y vamos a poner un ejemplo, he estado con uno de los propietarios este fin de semana en Leganés, con uno de los propietarios de un equipo de primera división francesa. En Francia el año que viene los equipos medios de primera división van a tener unos ingresos de 3,5 millones la temporada que viene. 3,5 millones por derechos de televisión. En España, nosotros, que seremos seguramente, si Dios quiere, el año que viene estuviéramos en primera división, nosotros estaremos en un entorno de los 42. Eso no pasa, las cosas no pasan nunca por casualidad. Y eso implica tener que conseguir un equilibrio que realmente es muy jodido, que es el proteger, el incentivar a los aficionados con sostener, llamémosle, Javier utiliza la palabra industria, la industria del fútbol, que es lo que hace que los mejores futbolistas puedan jugar en este país. Y eso es muy difícil, Y yo, que lo tengo que decir, porque claro, a mí cuando se me pone un partido un viernes o un lunes, pues hombre, me cabrea, claro, vaya cabronada. Pero lo cierto es que hay que ser conscientes de que el que algo quiere, algo le cuesta. Y esto es así, y es así. Pero yo me he apuntado una cosa importante, además. Nosotros gestionamos el colectivo, ¿no? Y nosotros gestionamos con los datos y los resultados que tenemos en la gestión. Y con ese tema de los horarios, llevamos creciendo en asistencia a los estadios desde que los pusimos, empezamos a poner este tipo de horarios. O sea, y este año se va a batir récord nuevamente
año récord de asistencia a los estadios. Este año, en Primera División, va a haber el 85% de capacidad en los estadios. Antes del COVID era un 65%. En la Segunda División vamos a rozar el 67-68% de capacidad en los estadios. Nosotros el 93%. No, vosotros sois el récord, ya te lo digo yo. Entonces sois los que más. No, porque yo recibo todos los domingos, hay un grupo de trabajo y recibo justo cuando terminan los partidos las asistencias a los estadios, la temperatura al inicio del partido, porque ahora llegan las épocas de la queja de las temperaturas, también lo vigilamos, si ha habido incidentes, si ha habido temas de las gradas, cómo está, si ha habido lesiones de jugadores que se han llevado, pues hacemos un seguimiento después de cada partido en un grupo y a veces hay que dar instrucciones y por eso sé perfectamente dónde estáis, porque estáis en los más de la categoría. Yo creo que luego es el Deportivo de La Coruña también, pero no llega al nivel de lo que estáis. 82 Vosotros estáis en números de Bundesliga, fíjate, pero récord de asistencia a los estadios, pero además récord de muchos. O sea, si eso hubiese afectado a la asistencia a los estadios, cambiaríamos el sistema, buscaríamos. No estamos locos. O sea, es igual que tenemos récord, este año va a haber récord de audiencias de televisión, tanto en Primera División como en la Segunda División. Récord de audiencia absoluta en la historia del fútbol, ¿no? Entonces, en España. Entonces, decir, oye, no está mal. Porque nosotros gestionamos el tema de forma colectiva. Luego, claro, cada club, pues oye, cuando le pones, yo sé, pues el viernes se queja alguno, el otro a las 2. Yo recuerdo la primera vez que puse un partido a las 4, ni a las 2, porque a las 2 lo hicimos después. Fue cuando Rubiales nos prohibió jugar a las 12. Bueno, fue una cosa aquello de la mañana, porque antes se jugaba a las 12 de la mañana. Ojo, perfectamente. El Rayo jugaba siempre. El partido del Plus, no, pero el partido del Plus, acuérdate que había un partido en el Plus a las 12 de la mañana en Segunda División, muy histórico y muy consolidado, por cierto. A las 4, bueno, aquello fue que van a ir con la fabada, van a ir con no sé qué, vamos a vomitar la comida. Pero es que voy a dar otro dato. Desde que se han puesto el partido a las 4 de la tarde, a las 2 van más niños a los estadios a esas horas. Porque luego nos quejamos, y tienen razón los padres, que como a las 9 de la noche, en invierno, en domingo, que se puede ir al fútbol con mis hijos, tienen razón. Pero cuando van a las 4 o a las 2, que van con los niños, o se ven más niños en los estadios, pues lo hemos estudiado, ha favorecido asistencia de otro nivel de edad también. O sea, cada cosa tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero ¿hemos conseguido el equilibrio? Sí, porque ahí están los resultados de las asistencias a los estadios. Si hubiese sido al revés, pues tendríamos que haber cambiado, porque nosotros no trabajamos para que no vaya la gente a los estadios. Nuestro objetivo es más gente en los estadios y más gente en ese estadio virtual que es la casa de uno, ¿no? Tanto aquí como en el resto del mundo. Y yo creo que los resultados están allí, ¿no? En épocas complicadas, sobre todo el tema audiovisual, ¿no? Bueno, y la asistencia aquí a los partidos del Racing, como decía antes Manolo, es excepcional por la afición que tenéis, ¿no? Que yo creo que es una afición modélica, una de las más movidas. Yo no sé si es porque además cada vez que se va aproximando el final de temporada, que ves ahí ya que tienes posibilidades de ascenso, pues la gente se vuelca más, van todos más al... No, el 90% lo tienen desde el principio de temporada. Sí, no es de ahora. No. Pues, cuando estaban con 0 puntos tenían... Y en primera, pues, bueno, porque el año pasado que estuvisteis ahí a punto, pues la gente, venga, vamos a empezar a animar desde ya porque esto parece que puede funcionar. No, yo no puedo estar más orgulloso de mi afición. Es una afición que es absolutamente, incondicional al club. Yo te diré que casi, ahora mismo no recuerdo, en estos 2 años y medio, desde que nosotros estamos, no creo recordar ni un silbido a un jugador. Desde luego sería muy puntual. Cada partido, después de acabar el partido, ganando, perdiendo, empatando, los futbolistas se van a dar las gracias y a saludar a la afición, y la afición, ganando, perdiendo o empatando, lo anima, lo aplaude, lo lleva en volandas, y eso es algo que realmente no se compra. Eso se tiene o no se tiene. La afición del Racing, yo no puedo decir más que yo creo que si no es la mejor de España, será una de las mejores de España. Ni un acto dentro del campo de violencia en estos 3 años, que es algo que no era negociable. O sea, ni un acto. Solo recuerdo
evidentemente siempre hay gente que dice, que insulta, que no sé qué en el campo, que me pone enfermo, pero nosotros creo que solo ha habido, con profesionales del fútbol, creo que solo ha habido un acto que ha sido el otro día con el Sporting, 5 personas que estaban detrás del banquillo que insultaron al entrenador del Sporting, a Borja Jiménez, y el club automáticamente los expulsó del estadio. Y no ha habido ni un solo incidente. El seguimiento a todos los lados, agotamos las entradas que nos facilitan, hay unos líos terribles por encontrar entradas. El otro día en Leganés había como 2.000 personas, cuando las entradas solo eran 500. Se buscaron la vida para encontrar a socios de Leganés que les facilitaran entradas. Bueno, realmente es absolutamente emocionante. Es absolutamente emocionante. Yo, de mi afición, no puedo más que aplaudir y dar las gracias y trasladarles el orgullo que siento. Y además es una afición solidaria, ¿no? Porque creo que este año, en el partido de Copa contra el Barcelona, se hizo una acuestación para conseguir fondos para unas escuelas en un país africano, ¿no? Sí, no, se están haciendo, bueno, realmente nosotros, el Racing tiene una fundación que es muy activa, y está intentando siempre, está con proyectos tanto de comunicación como de ayuda directa a gente necesitada. Pero, para que os hagáis una idea, esta semana pasada, a la Asociación de Peñas Racinguistas, la Dirección General de Protección Civil, la Dirección Nacional del Gobierno de España, le concedió la medalla al mérito de Protección Civil por la ayuda en la Dana. O sea, la Asociación de Peñas recaudó 80 toneladas de comida y fue con coches, con furgonetas, con no sé qué, a Valencia a facilitar ayuda, no sé qué. Realmente nos consideramos una tierra solidaria, pero al margen del concepto casi étnico, territorial, de que creemos que somos una tierra solidaria y una gente solidaria, en el mundo del fútbol, de verdad que somos la afición del Racing es un ejemplo. También transformándose, como decía Javier antes. O sea, nosotros ahora mismo, en el estudio que tenemos, más de un 48% de los abonados del Racing son chavales entre los 12 y los 28 años. Y casi un 40% son mujeres. Entonces, eso lo que indica es que se está produciendo una transformación de la gente que va al fútbol. Entiendo que casi a nivel nacional, pero especialmente en nuestra tierra, que hace que la gente sea todavía más, se sienta más orgullosa de su club, de sus colores y todavía participe más de la vida social del club. A ver, de los chavales que estáis aquí en la universidad, ¿quiénes sois socios del Racing? Levantad la mano. Bueno, mira, hay alguno que otro. Bueno, hablaba antes Javier Tebas, el presidente de la Liga, de que esta industria del fútbol pues tiene valores y en ciertos principios. Yo creo que uno de esos principios, y aprovechando que hay aquí chavalería, Javier, me gustaría que les explicaras por qué hay que ser fiel a la legalidad y no hay que piratear el fútbol. Estoy seguro que lo saben todo lo que digo, ¿no? Porque seguro que me han oído, ¿no? En esto. Sí, pues anda, dirígete bueno, a ellos, yo explícales. En esto, lo primero que diría que desde Moisés de las tablas de la ley, ¿no? El 7º mandamiento es no robarás, ¿no? Pues desde entonces, ¿no? Esto es robar, esto es propiedad intelectual y esto es que una industria, un sector, pues tenga muchos menos ingresos de los que le corresponderían para mantener he dicho, el 1,60% del PIB de este país y todos los puestos de trabajo que hay. Eso es fundamental. Si nosotros no luchamos contra eso, el mayor competidor que tenemos nosotros contra aquí y en el resto del mundo, no solo de España, contra aquellos que compran el producto de la Liga de Fútbol, de los derechos audiovisuales, es un competidor que no paga por los derechos y cobra, porque se suele pagar, no solo hay las webs, la famosa roja directa, sino hay aplicaciones, hay de todo que cobran y tienen sus negocios multimillonarios. Esto es
una red que nosotros trabajamos mucho este tema de 14, 15, no diría más, 14 grupos grandes, organizaciones criminales del mundo, donde tienen sus redes de revendedores y que llega allí. Y ahí todo ese dinero que se está perdiendo no está llegando a la industria, no está llegando, pues, ya no digo a los salarios de los jugadores, no está llegando a que se reformen más estadios, a que haya más instalaciones, a que haya mejores ciudades deportivas, a muchas más cuestiones, ¿no? que son necesarias, ¿no? Y insisto, esto es robar. Luego ya tenemos la discusión si el fútbol es caro, si es barato, eso es otra forma que ahí también lo puedo hablar y discutir de ese tema. Pero eso no justifica el que, oye, como me parece que es caro, voy a robar esto. No, claro, no, es que, oiga, pues a mí me parece que son caras las gildas que me dan en el restaurante tal, y me voy a coger una gilda y me voy a salir corriendo, ¿no? No voy, no las consumo. Pues un poco es lo que hay que pensar en esto, ¿no? Y de verdad que se hace mucho daño, y además nosotros estamos liderando a nivel mundial porque no hay cuesta a los titulares de los derechos, ya no solo hablo de deportivos, sino hasta de entretenimiento, cines, tipos Netflix, HBO, no tienen equipos buenos antipiratería, y lo estamos liderando porque es que si no, esta industria se viene abajo, se cae abajo. La gente ya no diga, no, es que Netflix, dice mucho, no, es un tema de precio. Yo puedo decir nuestra experiencia que no es un tema de precio. Ya puedes poner el Netflix, HBO más barato, y normalmente las aplicaciones donde se puede piratear, hay fútbol, hay la Liga, la Premier, Netflix, HBO, Movistar, está todo, ¿eh? Está todo, ¿eh? Bueno, es una cuestión, además, perdón, sí. Es una cuestión que no solo es, o sea, aparte de, evidentemente, la trascendencia económica que tiene, es una cuestión, joder, casi moral, ¿no? Una cuestión moral. Es que lo que dice Javier tiene razón, es que es robar, Entonces, desde Moisés lo decía. Desde Moisés, bueno, o sea, desde Moisés. No, pero que esto que es algo, nosotros aquí, tanto Sebas como yo, somos un poco en esto casi un poco innovadores, ¿no? Porque nosotros entendemos que el fútbol es una actividad probablemente casi la única en esta sociedad que es capaz de integrar transversalmente a la gente. Y además, al tener esa capacidad de aglutinar tanta gente y de todos los sectores económicos, de todos los niveles económicos, de cualquier raza, de cualquier religión, tiene la capacidad de transmitir una serie de valores que creo que son buenos para la sociedad, que son casi transformadores. Y además de, bueno, en esto sí que la Liga es absolutamente innovador y tiene un input absolutamente que incide en todos los clubes, es lo mismo que se hace con el racismo, contra el racismo, con las políticas de integración. Está el mandar mensajes morales que son, joder, que los entiende cualquiera. O sea, y no robar, evidentemente, es uno. O sea, y yo creo que hay que incidir en esto. O sea, todo lo que se pueda evitar, ya no solo porque perjudique a los clubes, sino porque lo que está haciendo es beneficiar a unos ladrones, joder. O sea, es bastante sencillo. O sea, porque esto no es que vaya al bolsillo de los consumidores, no. A que va al bolsillo pero miles y miles de millones van al bolsillo de unos señoritos que lo que se dedican es a robar los productos y el dinero a otras gentes, ¿no? Y hay que luchar contra ello. Mira, seguro que la Liga, y Tebas lo conoce de memoria, ¿cuánto se pierde anualmente por el pirateo en los partidos de fútbol? ¿Cuánto pierde? En España sobre 430, 450 millones de euros, y luego sumas a nivel internacional otro tanto igual. Realmente estamos en 900 millones de euros, dejamos de ingresar por el tema de la piratería. Y ahora en España hemos conseguido parar este tema, y de hecho hay un efecto claro. Nosotros, desde una sentencia que tenemos de los Juegos de los Mercantiles de Barcelona de diciembre del 24, podemos bloquear que los usuarios españoles no puedan entrar a consumir en las IPs, en los dominios, consumo ilegal, ¿no?
hemos disminuido la piratería un 60% de los partidos en directo en España. Lo sabemos por el consumo de datos de los partidos. O sea, cuando no existía la capacidad de bloqueo, el consumo de datos que podía tener Movistar o Orange era así. Al terminar el partido bajaba, luego venía otro partido que a lo mejor no era del nivel del Real Madrid, vamos a poner, pero subía muchísimo, bajaba, pues eso ha bajado en un 60%, ¿no? Y se ha visto reflejado en el último tender de los derechos audiovisuales que hemos tenido en diciembre en España, que es un tender el más importante, porque los ingresos nacionales son el 58% de nuestros ingresos audiovisuales, ¿no? Hemos subido un 9%. En ningún país de Europa se ha subido. Italia cayó un 8%, Alemania fue un 2% de subida, la Premier League en sus mercados nacionales, fue plano y no, un 9%. Y viene fundamentalmente por la lucha que llevamos año y medio con el tema de la piratería, con este tipo de bloqueos. Hay un dato, Movistar los dio, ha aumentado 238.000 suscriptores en la televisión de pago en general. Y los que sigan mucho el mundo de las telecomunicaciones o las noticias, yo las tengo que seguir porque es parte de mi sector, cómo se ve que últimamente era que Digi, este tipo de compañías que no tienen televisión, quitaban clientes a Movistar y a Orange, que son las que tenían el fútbol, y se los llevaban. ¿Por qué? Porque el de fútbol se iba y me voy aquí porque me sale más barata la banda ancha y encima el fútbol gratis. Ahora ha sido al revés. Ha sido Movistar la que está quitando clientes a estos. Como consecuencia de, claro, que ya los que estaban en esas compañías que no tienen televisión, pues la banda ancha no les sirve para piratear porque se les bloquea, tiene problemas de acceso. Entonces tienen que tener fútbol. También ha aumentado DAZN muchísimo los suscriptores, o sea que y eso es como consecuencia de que nos roban algo menos, esperemos que siga, porque hay una corriente dura, porque está en la famosa defensa de la libertad de Internet. No sé, yo también estoy a favor de la libertad de Internet, igual que las carreteras, todo el mundo estamos de acuerdo en que tiene que haber un sitio de una ciudad a otra que no tengas que pagar. Yo estoy de acuerdo con la libertad de Internet, pero si tú en la carretera va un autobús con un tío traficando con droga y van 60, pero hay dos, pues el autobús lo paran y el autobús queda retenido 4 horas hasta que detienen a los 2 narcotraficantes. Pues aquí es un poco similar. Estamos bloqueando y alguna vez hay algún daño colateral, muy poco, porque lo auditamos, lo tenemos que enseñar ante los jueces, pero muy poco. Pero tiene que haber algo, pero claro, hay que saber de dónde vienen las causas. Pero bueno, ahí está, y eso sí, crecemos. En España estamos disminuyendo. También tengo que decir que el mundo de la piratería, la tecnología, va muy rápido, muy rápido. Hablaría de temas tecnológicos. Seguro que aquí los jóvenes lo saben, el mundo del peer-to-peer, del VPN lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero que también estamos con eso ya. O sea, los que hagáis peer-to-peer o VPN, os queda un poco, pero no mucho. 2 telediarios. No, pero porque nos podéis ni imaginar a la velocidad que se va de esto, pero no solo aquí. Nosotros también tengo que decir, porque es importante, que no solo estamos pensando en el consumidor pirata, en el consumidor y le bloqueamos, sino estamos trabajando muchísimo el llegar al mundo de las organizaciones criminales. No, esto ha sido público en España, no tanto. Y esto ya es de serie de Netflix, lo que voy a contar. Nosotros, como Liga, nosotros detuvimos una operación, la más importante que se ha hecho en Argentina, contra la piratería, contra un grupo chino que estaba en Buenos Aires, pero tenían toda Latinoamérica, con más de 40 aplicaciones, 8 millones de suscriptores. 8 millones de suscriptores tenían en 40 aplicaciones diferentes, que estaban en Buenos Aires y en Shenzhen, que es donde está Huawei, pero eso es casualidad porque es el mundo de la tecnología. Y el día de la intervención en sus oficinas, que era un edificio de 8 plantas, con más de 120 empleados, solo dedicados a la piratería, era curioso que la primera planta ponía gerencia, la segunda ponía adquisición de derechos. Una cosa increíble, ¿no? Y bueno, trabajamos mucho y tenemos un equipo
dedicado a esto. Hemos traído a la Liga al fiscal desde que llevó todo este asunto como empleado para que nos ayude en todos los procesos de investigación que tenemos en muchas partes del mundo, y puedo hablar desde países como Armenia, Kurdistán, Bulgaria, China. Yo, de hecho, en el mes de... Voy a poner las fechas que me acuerdo, ¿no? Del lunes santo al miércoles santo estuve en Shenzhen trabajando este tema, exclusivamente este tema. Me vine aquí jueves, viernes, sábado, domingo, y el lunes he estado otra vez en Shenzhen, 3 días trabajando este tema, porque ahí hay unas grandes organizaciones legales, además, porque son empresas importantes que tienen su parte legal y su parte ilegal, que ya las tenemos localizadas y que, pues, a veces vamos a hablar con ellos, para ver si se vuelven buenos. Pero no es fácil, Shenzhen no debe ser fácil controlar, porque hace, o sea, si no recuerdo mal, leí hace poco que hace, no sé si 25 años, tenía una población de 30.000 personas, y ahora tiene 25 millones. Sí. O sea que es el centro tecnológico de China. Han crecido. Es el centro tecnológico de China, muy tecnológico. Tú vas a un hotel de Shenzhen y todo esto que vemos, ¿no? Los Android robots de China y tal, pues ahí los tienes, en los hoteles. Cuando pides un room service, te viene un robot, no te viene un empleado. Y te llama al timbre solo. No llama al timbre, sino lo hace por Bluetooth. Yo qué sé. Yo me quedé en recepción la primera vez que fui. Digo, ¿y estos animales que van ahí rodando? ¿Cómo llaman al ascensor? Sí, se ponen ahí delante y baja el ascensor y se montan dentro. Bueno, chicos, ha quedado claro que no hay que piratear, ¿no? ¿Hay algún pirata por aquí que levante la mano? Vale, bien. Bueno, como queremos que esto sea un foro participativo también, un coloquio participativo con la gente que nos acompaña, hay 2 micrófonos instalados en la sala para el que quiera hacer alguna pregunta a Manolo Higuera o a Javier Tebas, y a la prensa, a los compañeros de la prensa, por supuesto, también, claro, pero yo no sé si... ¿Por dónde están los micrófonos? Aquí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Mira, aquí, ya tenemos. Es prensa. Hola, ¿qué tal? Raúl Jiménez, Vale Futbolín. Si me permitís una a cada uno de los presidentes. Empezando contigo, Javier, este domingo, supongo que lo sepas, juega el Depor un partido trascendental en la pelea por el ascenso. Y el día anterior, sábado 6:30, juegan Almería y Racing en la misma pelea. No sé si se ha valorado que este partido se unifique, ya que se juegan lo mismo. No, es que es una norma que existe ya hasta reglamentariamente, que aquí se unifican las 2 últimas jornadas, ¿no? En la Premier, la última. Yo os lo digo para que no nos unificamos más jornadas, ¿no? Es así, unificar toda una jornada, unificar es un problema, no es lo más óptimo, no es lo mejor. Pero yo creo que como son los 2 equipos que tienen que ganar sí o sí... Sí, no pasa nada. De todas maneras, te digo una cosa. Mira, esto sí que es algo que sí que creo que es mejorable, que es la anticipación de los horarios de los partidos. Yo creo que en algún momento hay que pensar, probablemente ayudados por la tecnología fundamentalmente, anticipar lo más posible el señalamiento de los partidos. Si tuviéramos que estar a unificar las 3 últimas jornadas, aquellos partidos en los que se juegue algo, todavía el problema sería muchísimo más grave, porque tendrías que esperar a la semana anterior. Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos un problema importante para Málaga, porque el partido se ha señalado, no sé, hace 10 días o una cosa así, ya no recuerdo muy bien. Y claro, la gente tiene es horario unificado, ese ya es horario unificado, pero la gente tiene tantas ganas de ir al partido que ha reservado billetes de avión, de forma que no sé si vamos a tener que alquilar unas burras para ir, porque nos genera un problema. Con esto lo que quiero decir es que no es fácil encontrar el equilibrio, o sea, no puedes decir, pues las 5 últimas jornadas son en horario unificado, o estos partidos concretos que se jueguen en unos horarios concretos, porque lo que estás haciendo en el fondo es desvirtuar un poco la competición. Con lo cual, yo creo que las 2 últimas jornadas sean en horario unificado
yo creo que es suficiente, sinceramente. No, y luego un poco lo que has dicho de poner los horarios de los partidos, que además primero hay un mito que dice que la Premier pone todos los horarios de la Premier. Eso es mentira. Ya. No, porque además en Inglaterra hay 2 copas, no hay una solo. Hay 2. Y cuando se juega la copa no se saben los clasificados y eso te cambia. Quién se clasifica, si juegan martes, miércoles, jueves, no pueden jugar tales días de la semana. El Manchester City, por ejemplo, tiene 2 o 3 partidos atrasados, hace poco. Es bastante complicado. Luego, además, nuestra política es también, para que no perjudicar la asistencia a los estadios, la segunda división va un poco arrastrada de la primera, ¿no? Para intentar pues, que no te coincidan, en este caso no ocurre, ¿no? Equipos de la misma comunidad autónoma a la misma hora o del mismo día. Luego hay otro tema, o no coincidas con un Real Madrid-Barcelona, o que te resta algo. O sea, sí, hay que decir, entonces procuramos trabajar con todo eso. Y luego hay otro tema muy importante, un tema de seguridad, que el Cuerpo Nacional de la Policía y la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra nos piden porque las unidades antiviolencia son limitadas, que claro que los equipos de la misma ciudad o de comunidades autónomas cercanas no jueguen el mismo día tampoco, porque si no, no pueden desplazar a las mismas unidades. No hay policías para todos. Nosotros tenemos en Madrid, que tenemos muchos equipos, tenemos auténticos problemas a veces con el tema de los horarios. No, lo entiendo, Bueno, pero eso lo entiendo perfectamente. Solo con la Champions había un tema Atlético Madrid-Real Madrid que podían llegar a coincidir el mismo día, tuvieron que cambiar el orden de los partidos de la eliminatoria. Sí, ya lo recuerdo, sí. Bueno, porque si no tenía un lío. O sea, se juntan muchas cosas, no es un tema tan sencillo. Luego también se junta, pues dice con tiempo, que sabes que lo pedimos a los clubes a principio de temporada, eventos que hay en cada provincia, el maratón, las procesiones, la cabalgata de Reyes, las fiestas del pueblo. Bueno, es que tantas cosas que tienes que... Las obras de los campos que hacemos para favorecer las obras, que las 3 primeras jornadas no las jueguen en casa, las tenga que jugar fuera. Todo eso te hace limitarte mucho la capacidad de horarios a la hora de poner lo que queramos. Y ya intentamos evitar y hacerlo con el máximo tiempo posible, ¿no? Pero a veces... Luego a final de temporada se junta que también el mundo audiovisual quiere los partidos emocionantes y esperar el último evento para elegir, oye, elegir las zonas prime, los horarios prime. Me toca esto y te ponen en el horario prime. Pues también hay que, para eso estamos hablando que es un ingreso importante para los clubes. Por eso, mira, en Francia 3 millones de euros y nosotros, yo creo que este año en 42, el año que viene vas a estar casi en 50, el año siguiente, no este año no, sino el siguiente si sigues en... Si subís en primera... No sé si subimos y luego nos mantenemos. Y no ascendéis, ¿no? Estáis ahí. Pero bueno, es complicadísimo. Pero el tema de seguridad la gente no lo piensa, nos da... No es que nos dé dolores de cabeza, ¿no? Es que, no, pero condiciona, está claro. Y luego, yo eso lo entiendo. Y luego también tengo que decir muchas veces la presión del entorno político, que es una cosa... no os podéis imaginar, ¿eh? O sea, bueno, me suena, no te creas. O sea, no, pero cuando caen las lluvias ahora que hubo esos días de ayer, el día famoso del Rayo Oviedo, del lío, hubo que suspender un Sevilla, no me acuerdo contra quién, el partido de Cádiz, ¿no? Y claro, y yo no veía que había que suspenderlo, es verdad que había tormentas, pero no había que suspenderlo, y una presión pero desde el presidente de la comunidad al otro, claro. No, y yo digo, a mí, o me escribís que lo suspendéis vosotros, yo no lo voy a suspender. Pero claro, te llama y no voy a decir quién, que está en elecciones ahora. Tampoco es muy difícil. Y te dicen, no, porque claro, Javier, hay que pensar en la seguridad de la gente que se va a desplazar de la provincia a ver el Sevilla, que claro, era a las 9 de la noche, claro, la seguridad, no, si tienes razón. Pero habrás mandado cerrar los centros comerciales, los restaurantes, habrás cerrar todo, ¿no? Claro. Porque la gente se desplazaba también el fin de semana, el sábado por la noche, a comer a Sevilla, al otro lado, ¿no? No, eso no, digo, entonces que me está faltando, ¿no? No, pero mandaron y se tuvo que suspender. Pasa que fue la primera vez que no había que ir al juez de competición y entonces le pusimos el horario el partido al día siguiente. Sí, es verdad, sí. Se ¿no? jugó el lunes. Porque no tengo que decir, se juega con las lesiones, se juega con todo, Manolo, lo sabes tú. Esto es sí, que sí. Y la segunda, perdona... De listos y de listillos. Entonces, claro, tienes que intentar pelear contra todo eso.
Bueno, ¿hay alguna pregunta? Manolo, que era una para cada uno. Estos días ha habido... Más corta, por favor. Sí. La respuesta. Pero la pregunta ha sido bastante cortita, yo creo. Que había, estos últimos días, la alcaldesa ha tenido declaraciones un poco contradictorias respecto a la celebración del hipotético, lo digo en mayúsculas, hipotético ascenso del Racing. No sé si puedes definir un poco la hoja de ruta en caso de que se diera. Bueno, Yo no sé si le gusta al presidente hablar de estas cosas. Sí, te lo voy a contestar muy rápido. O sea, ahora mismo me da urticaria la palabra celebración. O sea, no voy a hablar, ni la voy a nombrar, ni quiero ni oírla. O sea, vamos a ganar el partido primero, vamos a ver si hay suerte y se pudiera, después de ganar el partido, que hubiera un ascenso. Hay gente trabajando en todas las hipótesis, pero yo personalmente no quiero ni oír hablar de la palabra celebración. Me vas a perdonar. ¿Vale? ¿Vamos con alguna otra pregunta? Estoy por aquí. Muy buenas. Para Javier Tebas, Óscar García Mayo, de la cadena serie El Diario As. No sé si sabes que habla ahora Florentino Pérez. Igual te ha llegado así un poco Yo creo que lo sabía toda España, que había pasada. convocado la rueda. Mira, dos cosas muy directas. La primera es que dice que no va a dimitir. ¿Qué grado de responsabilidad le das al presidente del Real Madrid en la temporada de su equipo y que te parece que no presente la dimisión? Y me perdonarás, porque igual no es literal la frase, pero me dicen que lo que ha venido a decir es que la Liga se gastó 25 millones de euros para crear relevo, para criticar a Florentino. No sé si quieres responder sobre ello. Respecto a la primera, el presidente del Real Madrid hará lo mejor que crea para el Real Madrid, ¿no? Y yo, pues, si él piensa que no está en su opción dimitir y convocar elecciones, pues hay que respetar, ¿no? Es el presidente del club y el que sabe su mejor situación. Respecto a la segunda, es mentira. Pero es que lo he dicho públicamente, se lo he puesto hasta por X, por requete X, por todos lados. Es absoluta mentira. Y, por cierto, una vez dice 25, otra vez dice 30, otra vez dice 10, otra vez dice 2. Es mentira. Y además han venido a ver las cuentas, los que vienen del Real Madrid a la Liga. Nos han mandado, bueno, hasta indirectamente al Consejo Superior de Deportes para ver porque es mentira. Ya no digo que es un bulo, es requete bulo, requete mentira. Pero bueno, viven del victimismo de la persecución y yo ahí me quedo, ¿no? Pero es triste que un hombre como Florentino, con el prestigio empresarial que tiene, ¿no? y lo que ha hecho por el Real Madrid, por la historia del Real Madrid, tenga que entrar a mentir y a decir estas cuestiones. A mí todo el mundo sabe que soy madridista, ahora estoy hibernado. Pero ¿Ahora es lo muy tienes triste. que, perdona? ¿Qué? ¿Lo tienes? ¿Qué has dicho? Hibernado. Estoy A trozucos. Estoy ahí como las marmotas, estoy ahí. Pero a mí me da pena por el Real Madrid, porque no se puede ir con la mentira constantemente, ¿no? En esta y en otras muchas cosas, pero en esta te lo aseguro. Muy buenas, Pedro López, Popular Televisión, TVFM. La pregunta es para los dos, porque creo que afecta a las dos, tanto a la Liga como al Racing. Se ha hablado de la profesionalidad de la Liga, se ha hablado de este final de temporada y puede resultar que se llegue a un playoff en el que jugadores internacionales no disputen ese playoff con la consabida situación que puede generar en cuanto al nivel deportivo de esos equipos. Ocurrió el año pasado con el Almería, con el máximo goleador Luis Suárez. Si esto ya no tiene solución, evidentemente, para este año, ¿hay alguna manera de que la Liga y los clubes el año que viene o modifiquen el calendario o modifiquen la circunstancia para que no se adultere, entre comillas, esos playoffs a los equipos en los que tengan que participar esos jugadores a nivel internacional, en este caso el Mundial? ¿Cómo es posible que esto se siga dando en una liga profesional? Bueno, lo voy a contestar primero, ¿no? Porque como responsable de presentar un calendario con este asunto, ¿no? Primero, no se adultera nada porque se sabe al principio de competición que si tú tienes un jugador internacional te puede pasar eso, ¿no? Pero no solo en el playoff, sino los parones FIFA, porque no paramos en los parones FIFA en la segunda categoría. Y eso se sabe. O sea, cuando un club incorpora a un jugador, ya sabe que si ese jugador es internacional o lo hace internacional, pues no va a contar con él. Por lo tanto, adulterar sería cambiar la norma a mitad de temporada, ¿no? Es una norma que hay y hay. ¿Por qué existe esa norma? Al año hay 6 jornadas de fechas FIFA y la primera división termina en la última jornada de mayo. Una categoría como es la segunda división.
necesita exposición ella sola en el ámbito audiovisual y ella sola que no compita con nadie. Y voy a dar un dato, porque es que los derechos audiovisuales que se cobran en segunda división se reparten entre toda la segunda división aproximadamente 160 millones de euros. ¿Vale? La segunda división genera 35. Genera 35. Tendremos que hacer algo para que los 35 pasen a 40, los 40 a 45 y necesitamos que la segunda división tenga su espacio audiovisual, porque si no, empezará una corriente, que yo no sé, Manolo no la he visto ver, pero yo sí que la he visto en la Liga, no siendo presidente, de la separación de categorías. Mirad, la Premier League no gestiona la segunda división. Italia no gestiona la segunda división. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Porque no se era consciente de que también tenían que aportar mucho más, o algunos se pensaba que la segunda división podía sacar 150 millones. Es que no. Entonces, yo creo que esas jornadas, resulta que en televisión las audiencias de la segunda división se duplican. O sea, el doble de gente ve la segunda división, que por cierto son muy buenas ya, este año, pues el doble. Los playoffs cuando no hay primera división ahora, bueno, revientan las audiencias de televisión. No los podemos poner. Ahora hay una pseudo discusión con el sindicato que quieren que se termine la última jornada de segunda división a la vez que la primera. ¿Cómo vamos a terminar a la vez? Ese fin de semana, los equipos concentrados o pensando, la afición, todo el mundo, los de primera y los de segunda, hay que buscar espacios para la segunda división. Y es una norma que hay desde que saben que los van a fichar. Todos los años es la misma polémica, pero es que yo creo que sería un error un error importante, porque hay que subir esta categoría, que ya nos ha costado años el subirla y que se nos convierta en una categoría con unos ingresos importantes y que los genere también, ¿no? Bueno, esta es una conversación que ya hemos tenido antes y que yo entiendo perfectamente la posición de la Liga. Especialmente, o sea, vamos a ver, este año, por ejemplo, es algo que no se puede solucionar cuando hay un mundial, ¿vale? O sea, tú estás hablando del playoff, pero nosotros, en teoría, vamos a perder a un jugador que va a jugar el Campeonato del Mundo el día 18. Después de Valladolid, en teoría, se va convocado con su selección, ¿vale? Es decir, se va a perder las 2 últimas jornadas de Liga, pero en eso tiene razón, que respecto de ese caso, es un caso que todos sabíamos la posibilidad, la probabilidad de que fuera a jugar un mundial y así todo tomamos la decisión de firmarlo. Hay algunos supuestos que son distintos, como por ejemplo las jornadas intersemanales, las ventanas FIFA, en las que es algo que con lo que no puedes luchar, ni puedes prever, ni puedes, que son las secciones inferiores de las selecciones. A ti te convocan a un jugador de la selección sub-19 y, joder, eso es algo que no se puede, eso sí que no es controlable, ¿vale? Yo en su momento le dije a Javier, que por cierto me dio la razón, esta temporada concretamente ha habido una semana en la que se han metido 2 partidos de ventana FIFA, que eso sí que es un error. Eso es un error, hablando claro, porque o sea, lo que hay que intentar es minimizar el perjuicio. Y ese sí que, no recuerdo ni qué partido fue, creo que fue cuando nos tocó con el Sporting aquí en Santander. Eso es algo que hay que controlar, hay que manejar. Pero, como siempre, es muy fácil hacer valoraciones sin contar con toda la información y con todas las posiciones. Hay que conseguir que la segunda división tenga mayor capacidad de generar recursos y, evidentemente, cuando solo juega la segunda división, los recursos televisivos son mayores, o sea, el seguimiento de los partidos de segunda división son mayores, y hay que encontrar el equilibrio con, digamos, que el perjuicio a los clubes
Este año nosotros hablamos desde la posición de ser el equipo más perjudicado, porque nosotros hemos perdido 5 o 6 futbolistas cada jornada, cada ventana FIFA. Pero hay que encontrar el equilibrio y no vale con decir es que esto no puede ser, esto no puede ser, no puede ser, ya. No puede ser, pero hay que encontrar un equilibrio porque lo que no se puede es pasar, pues como él dice, de 35 millones a 25, cuando cobras 160, porque al final te van a terminar, se terminará diciendo, bueno, en vez de 160, bajémoslo a 125. Y eso sí que va en perjuicio de los clubes. Hay que encontrar un equilibrio, hay que intentar evitar problemas que no tienen por qué pasar, como lo que te estoy diciendo, esa jornada de 2 partidos, y hay que intentar pues salvar, por ejemplo, con las federaciones, intentar minimizar los problemas. Nosotros ahora, por ejemplo, nos han convocado a Suleiman Cámara para unos partidos amistosos en la última jornada de Liga. Bueno, pues si nosotros nos jugamos algo, pues habrá que intentar buscar la fórmula de, con las federaciones respectivas, pues hombre, generar el menor problema posible. Hay un matiz que no he tocado, pero si nosotros dejamos de jugar en la segunda división en las jornadas FIFA, tendremos que jugar entre semana 5 o 6 jornadas, ¿eh? Y en invierno. Y a las 9 de la noche. O sea, porque si tú tienes que meter los playoffs hasta el 28 de mayo, la jornada regular tendrías que terminar el 15 de mayo. Son 6 jornadas entre semana, ¿eh? El año que viene, que es un año que no tenemos, cuando terminemos, ni Eurocopa, ni Mundial de Clubes, ni tantas cosas que hay, la segunda división no va a jugar ni una jornada entre semana, que este año, efectivamente, el calendario nos llevó se puso una jornada, en vez de ser 2 partidos FIFA a los afectados, fueron 3 porque había una jornada intersemanal. Y no era lo correcto, pero es que obligaría a jugar tantas veces entre semana que solo por el hecho de que me puedo jugar los playoffs o otros partidos, y cuando es una norma que se sabe. Y luego ya voy a un debate claro que se pueden llevarse los jugadores que no pagan las federaciones a partidos amistosos, y luego más competiciones internacionales. Yo estoy peleando, intentando que a ver si quitan la fecha FIFA de junio, pero es imposible, porque esa fecha hace 10 años no existía, ¿eh? La fecha FIFA de junio que rompe los playoffs. No tiene sentido. Que rompe. No sé qué aporta. Pero es que. Y luego resulta que es que. Ahora hay mundiales, Eurocopas de sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20, sub-21. Ya no sabemos. Es que cada día hay más cosas. Y todos, venga, pues los jugadores se nos los llevan, los otros se nos los traen, es una locura. Entonces, es que habrá que poner alto a esto. Porque el problema, nosotros siempre hemos jugado así. Habrá que poner a todo lo que se está metiendo en medio, que es muchísimas cosas. Sí, aquí al fondo nos... Hola. Espera aquí. Un segundo. Allí, sí, allí al fondo. Aquí. Yo siguiendo con el tema, señor Tebas, es Jaime del Olmo, perdón, de la cadena COPE. Quiero tener esa empatía y es que me suena contradictorio intentar hacer ver que los clubes saben y se atienen que si tienen jugadores internacionales tienen que quedarse sin esos jugadores en la parte más importante de la liga. Me parece contradictorio valorar una liga que quiere ponderar sin los mejores exponentes de esa liga en las fechas más importantes. Quiero entenderle, pero ese tema no lo entiendo. ¿Cómo puedes valorar y entender que una competición como segunda que quieres potenciar en las fechas más importantes no tengan los jugadores de más valor? ¿No cree que la solución puede ser recortar el número de equipos? Que en un futuro más a corto plazo pueda haber 20 equipos en segunda y no 22. Vamos a ver. Primero, yo pienso que recortar no es bueno. Eso se los preguntas tú a los dueños de los clubes o a los clubes si quieren recortar. Ya te digo que te dirán que no. Es muy fácil decirlo, pero no creo. Y yo creo que lo que realmente hace que unas categorías sean grandes son los propios clubes, más que los jugadores. Lo digo de verdad. Yo recuerdo, y me voy a la primera división, ¿eh? Cuando se fueron Cristiano Ronaldo y Messi de aquí, parecía que nos íbamos a la ruina, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que en esas mismas fechas teníamos que acordar entre Estados Unidos el contrato con ESPN. Hicimos el mejor contrato de la historia del fútbol español en Estados Unidos el mismo año que se fue Messi. ESPN en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque lo que
que realmente hace valor a las competiciones son los clubes. Y a partir de ahí siempre hay buenos jugadores jugando, ¿no? Y el jugador, es efímero, el jugador, y más en segunda división, que salvo los que sean a lo mejor más de la casa, que lleven muchísimos años, es muy raro que un jugador internacional en un club de segunda división esté más de 2 temporadas, o 3 temporadas. Y yo creo que a los números me remito, más audiencias que nunca, más todo con ese sistema. Ojalá hubiese menos competiciones internacionales, os lo digo así. Y esto, quitase la fecha de junio de FIFA, el Mundial de Fútbol de selecciones, porque ya he perdido la cuenta cuántas selecciones van. Yo en el Mundial de España ya ni lo sé, ni lo sé. 40, acabarán yendo todas las selecciones que hay en el mundo, porque como votan al presidente de FIFA, pues claro, se sacará 200 votos. Porque claro, cada vez hay más. Ahora en la Champions League ahora tiene más jornadas, hay que terminar con todo. Lo he dicho antes, más sub-21, más sub-18, más todo. En contra de la industria, de la que genera el dinero que paga a los jugadores, que van las aficiones a los estadios todas las semanas. Se está construyendo un fútbol en contra de la industria, de la pertenencia de los clubes, de lo que siempre ha sido. Yo soy muy de la selección española, pero yo estoy contra que haya tantos partidos de la selección. Esa National League yo me pierdo ya. Cuando juegan, no sé lo que juegan. Bueno, creo que es la verdad, tienes razón. No sabes ni qué competición juegan. Si ahora van a cambiar el formato. Va a quedar muy bien en el papel, pero es la Superliga de las selecciones, en la National League. Pero bueno, me voy a meter en esto porque ya bastante tengo. Yo desde luego no estoy... Yo no soy nada partidario de reducir el número de equipos, sobre todo porque hay que decir a los clubes que en vez de bajar 4 bajan 6, o decir a los clubes de primera red que en vez de subir 4 suben 2. Y claro, es fácil decirlo, pero hay que aplicarlo. ¿Pero tú crees que, además siendo serio, se puede hacer porque unos jugadores internacionales no puedan jugar? No, que tienes razón. Estaríamos locos. El motivo no es suficiente, desde luego. A lo mejor habrá que decir, oye, prefiero reducir los jugadores internacionales y ya está. Oye, pues no hay jugadores internacionales. Ya está, no pasa. Es que es preferible que echar clubes con una cosa que ya funciona, que nos está funcionando, que la segunda división ha pasado muy duras económicamente durante muchos años. Hoy los clubes están bien, los clubes están saneados, unos mejor, otros peor. Oye, que yo tengo que recordar las épocas que no los 8 meses solo de los jugadores de Racing, eran casi todos los equipos de segunda estaban en concurso de acreedores, no pagan a Hacienda ni uno. No pagaban. Hoy todo el mundo paga a los jugadores. Claro, hay mucha gente joven, pero no estoy hablando de la prehistoria, Estoy hablando de hace 10 o 11 años, Y hemos trabajado, hemos cambiado el fútbol para bien. Pues yo he aprendido en la vida que lo que funciona... cuanto menos lo toques, mejor, ¿no? Javier, 48 selecciones. ¿Lo ves? Pero has tenido que mirarlo. Sí, claro. Porque... Primero eran 16, luego 24, no, sí. luego 32. Y 48 selecciones, claro. Es que... Prieto. Sí. El micro. Sí. Mira a ver. Hola. Te oímos, si no, Ahora. Está. Vamos. No, decía que el fútbol es un deporte, pero sobre todo en alta competición tiene un componente de business muy importante. De hecho, hubiera sido muy curioso que hubiéramos podido cronometrar esta charla, el tiempo que se ha dedicado al deporte y el tiempo que se ha dedicado al business, que ha sido bastante. Bien, dando por hecho esto, que la mayoría de los clubes que dependen de la Liga son sociedades anónimas, o sea, podríamos decir, en un estricto sentido literario de la palabra, empresas, que se juegan mucho dinero, sus accionistas, sus propietarios, etc. ¿Cómo es que la Liga, que controla teóricamente toda la competición, no controle un aspecto muy importante que puede ser determinante para el dinero que está en juego, como es los arbitrajes? Bueno, primero diciendo que es sociedad de business todo con un matiz. Por eso son sociedades deportivas, porque tiene un factor deportivo donde normalmente no hay reparto de dividendos,
el deportivo condiciona mucho lo otro, ¿no? Como debe ser. O sea, no hay otra cosa. Bueno, el tema del control del arbitraje, yo no estaría entre mis 100 primeras prioridades que daría contra el arbitraje. No. Lo que tenemos que hacer es, dentro del ámbito de las competencias que hay ahora, que también siempre hay quejas o no, son así y no es el problema fundamental que esté la federación o deje de estar, es dentro de nuestras competencias y la de la federación intentar mejorar lo que es el mundo del arbitraje. Y lo que primero que tenemos que ser es conscientes que no estamos en la excelencia del arbitraje. Es que, yo recuerdo en la época de Villar, y alguna vez se lo he dicho a Rafa, el actual presidente, y se lo he dicho a los árbitros también, y Manolo lo sabe, que lo he dicho delante de los árbitros y duramente además, se lo tengo que decir, que es que antes yo recuerdo que Villar decía mucho, los árbitros españoles son los mejores del mundo. Y yo siempre contesto, ¿y dónde está esa clasificación? ¿Dónde se hace? ¿Cómo se calcula? No. Entonces, oye, yo creo que se están iniciando y se están haciendo muchas cuestiones para mejorar el arbitraje, pero queda, porque hay en mi pensamiento hay un error muy importante. ¿Llegan los mejores árbitros? Es la primera pregunta. Los más capacitados. Lo primero que tenemos que saber, y yo tengo mis dudas, y hay muy buenos árbitros, pero hay muy malos también. Y otros, pues eso es lo que tenemos. Y una vez ahí, pues yo creo que la irrupción del sindicato de árbitros, yo creo que es un aspecto positivo para el mundo del arbitraje, porque dejarán de depender la negociación de sus salarios y sus remuneraciones de la federación cuando venían a la liga. Antes los honorarios de los árbitros los tenemos que negociar con Rubiales y claro, era un gran sindicalista, ¿no? Pero no, ahora tendrá su sindicato y habrá cierta independencia. Y ahora tenemos que dar pasos pues, para mejorar que se queden los mejores árbitros. Vamos a utilizar mucha inteligencia artificial, menos de la que yo hubiese deseado, pero estamos implantando ese tema. Y luego pues, el tema tecnológico, el famoso VAR, pues yo creo, y lo he dicho también en el ámbito federativo y en el ámbito FIFA, que el modelo hay que ir al modelo que existe en la Liga Femenina o en la Primera Ref, mejorado, que es un modelo donde los que realmente deciden que se repita la jugada son los entrenadores de los equipos, no son el árbitro. O sea, la responsabilidad recae sobre el entrenador 2 veces por cada parte, ¿no? Sí. Yo creo que quitaremos mucha polémica y señalaremos, oye, ¿por qué no lo has pedido? Haberlo pedido, pues no, es que no estoy seguro, ¿no? Pero creo que se tiene que ir. Y luego para el año que viene, pues el famoso fuera de juego de las rayas y de todo, o el semiautomático, que yo... Esto de semiautomático es... Joder, no me hables. Semi no, manual. De ese tema no me hables. Porque es el frame ese que ponen manualmente, ¿qué tal? Vamos a ver, en Primera División este año que viene automatizamos realmente, que hemos hecho pruebas y creo que funcionan, porque está homologado en todas las casas de Puma, Nike, todo, el mismo sistema, que va un chip y cuando golpea el balón automáticamente es cuando se hace el corte de la imagen, ¿no? Yo creo que ahí también reduciremos mucho. Seguiremos con la historia de que si por el pelo de la cabeza hay fuera de juego, ¿no? En algunas jugadas, que es otra que... Pero también FIFA está dándole una vuelta a la teoría de Arsenal. No, hay una que parece ser, que va por buen camino, en mi opinión, que la de Wegner, que dice que tiene que estar, con que tenga algo tocando al defensa, no es fuera de juego. O sea, claro, pues es no es aquí, se tiene que poder aprovechar. Ahora es al revés. Sino que si tiene el pie que está con el último defensa, aunque esté 1 metro, no hay fuera de juego. Eso creo que habrá alguna, pero quitará bastante. Porque no puede ser por el pelo de no sé quién, no, es que claro, el pelo, y más con el semiautomático, pues, eso ya es... pues dependía del frame de que cogía el VAR, ¿no? Nosotros, yo sobre eso, Juan Antonio, yo creo que no es tan importante de quién cuelgan los árbitros, que probablemente lo ideal
es que no colgaran de nadie, o sea, que fuera digamos, una sociedad, digamos, en la que no hubiera un control o que no hubiera... Así es en Inglaterra, que fuera independiente. Pero lo que es importante de verdad es que el mundo del arbitraje, que hasta ahora, y creo que casi ha sido el último año, es cuando ha empezado a moverse, dejara de estar en una burbuja al que no había forma de tocar y que no se podía intervenir y no se podía mejorar, porque es un error. O sea, lo que tiene que pasar es que los distintos agentes del fútbol hagan mejor el arbitraje. Y el ejemplo, por ejemplo, del VAR es un ejemplo clarísimo. El VAR es un instrumento que ha llegado para hacer más justo el fútbol y para facilitar la labor arbitral. Pero claro, eso implica que hay que utilizarle bien. Y claro, cuando te encuentras con cosas pues extrañas, pues dices, joder, algo no está funcionando. Y hay que intentar, dentro de lo que se puede, automatizar el sistema. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Javier, yo ya lo llevo diciendo, lo pedí, creo que en la primera comisión arbitral que tuvimos lo dije. O sea, en el fondo, el modelo correcto, el modelo que permite ajustar más el VAR es el modelo del TVS, me parece que se llama, que es el que se usa en primera red. O sea, seguramente en un sistema mixto, o sea, es decir, que haya la posibilidad de que haya una sala que avise al árbitro en un momento determinado, pero que permita a los entrenadores siempre la posibilidad de revisar una acción, porque hay acciones que son, joder, que dices, pero bueno, pero ¿por qué no he intervenido, no? Eso es un factor. Y el segundo factor que tiene que mejorar el fútbol es el sistema del fuera de juego, esto sin ninguna duda. O sea, hay que conseguir que el sistema sea automático, porque el semiautomático es un auténtico cuento, porque hay un señor que decide cuándo se marcan las líneas, es decir, no, es que ahora ha salido la pelota y entonces doy al botón. No, pero es que la pelota, de que la pelota esté estirada a que no esté estirada, va, no sé, una milésima de segundo, que es lo que hace que estés 5 centímetros en fuera de juego, o no. Luego, eso es algo que hay que cambiar. Bueno, se lo pedí a Javier, además, a nivel también de la comisión, y yo estoy rogando que ese sistema automático entre a funcionar. Y luego, esto ya no depende ni del fútbol español, ni depende de las reglas FIFA, hay que conseguir establecer un criterio que tenga lógica con el fuera de juego. O sea, que no sé si será una cosa o la otra, pero no puede ser que por el pelo una gamba estés en fuera de juego, porque también el aparato tiene un factor de error. O sea, eso no falla. Entonces, hay que encontrar el sistema, y yo creo que FIFA está trabajando en ello, y yo desde luego me alegraría muchísimo. Vamos con otra pregunta por ahí que creo que va a ser la última ya, por horario, cuando quieras. Sí, mi pregunta es dirigida a usted, señor Tebas. Y bueno, primero soy Javier Acevedo para el medio digital Galerna Press. Como usted sabe, si el Racing no consigue el ascenso esta jornada, se la jugaría la siguiente en Málaga, de visita. Mi pregunta es si para los aficionados que no puedan desplazarse, se podría instalar una pantalla gigante en el Sardinero para que puedan disfrutar de ese partido y, bueno, una hipotética alegría. Pues no. Y voy a dar un dato. No sé, aquí hay muchos hosteleros que pagan una cantidad importante de dinero mensual por tener el fútbol en los bares, ¿no? Claro, si nosotros los autorizamos para poner una pantalla, les hemos engañado comprando servicio un día que estoy seguro que tendrán los bares hasta arriba, ¿no? No podemos cambiar lo que hay, no hay... Ya, yo lo digo porque, y lo hablo de este tema de le llamamos Horeca, el mundo de los bares y restaurantes, es un negocio que gestionamos directamente en la Liga. Entonces, claro, el día que se puede hacer los bares funcionar y tener, pues yo desde luego no lo voy a autorizar yo mismo me voy a decir que no. O sea, no. Y tampoco lo quieren los Movistar, los Orange, lo que hay, y yo creo que, bueno, pues es lo que hay. Nos pasa también siempre lo mismo, siempre la pantalla nos lo piden siempre las ciudades que están en temas afectados, te llama el alcalde, te llama el otro, pues no puede ser. Manolo, tenéis que resolver antes.
el tema de No, ya te digo yo. Está claro. Ya te digo que ya el partido de Málaga me está quitando ya el sueño, o sea, y no por el resultado, sino, o sea, yo habré recibido más personalmente, en mi móvil personal, más de 1000 peticiones de entradas para Málaga. O sea, más vale que lo resolvamos este fin de semana, pues si no me van a volver loco, me va a terminar tirando por un balcón. Muy bien, señores, pues yo creo que por ahora podemos... Sí, ya veo que hay por ahí... Venga, una última por ahí. Sí, una pregunta para Manolo. Jesús García Bermejo, de Arco FM. Acabas de contarnos que Gustavo, en cualquier caso, no va a estar disponible para Málaga, incluso si el Racing se jugase ese día el ascenso. No hay ninguna posibilidad que se pueda incorporar más tarde a la selección. Y luego, una pregunta también para el señor Tebas, que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando de los desplazamientos de las aficiones. Sabemos que hay un acuerdo entre varios clubes de primera para negociar precios de entradas, porcentaje de entradas que se reserva para las aficiones visitantes, pero en segunda, no sé si estoy en un error, esto no se da y el Racing pues ha tenido que cerrar acuerdos de reciprocidad con distintos clubes. Ha habido bastantes dificultades para que la afición del Racing se pueda desplazar en gran medida para algunos campos. Este tema de los precios dinámicos de las entradas que ha generado también mucha polémica. La pregunta es si se está estudiando desde la Liga entrar a legislar o a controlar un poquito esto, porcentaje de entradas que hay que reservar para la afición visitante, precios máximos, mínimos, en primera, en segunda, o sería un acuerdo entre los clubes. Bueno, contesto yo primero. Yo lo que he dicho es que la selección colombiana, si no me equivoco, creo que es el lunes cuando creo que saca la lista definitiva, no sé si ha sido ya o va a ser estos días, no sé. Teóricamente la convocatoria la convocatoria de Colombia comienza el día 18, que es el lunes después del partido de Valladolid. Esto es lo que he dicho. Ya te digo que si nos jugamos el ascenso en Málaga, vamos, estoy dispuesto a irme a Bogotá a negociar con el presidente de la Federación Colombiana, pero voy a hacer todo lo posible y todo lo que esté en nuestra mano. Creo que además con el beneplácito del jugador, para que el jugador se quede a jugar ese partido. Evidentemente ya el siguiente no podría ser, pero sí que intentar que el de Málaga pudiera estar. No, respecto al acuerdo de entradas, yo creo que hay también en segunda división. Es un acuerdo que en la Liga nosotros fomentamos. El mundo del ticketing es propiedad de los clubes y ellos tienen que decidir lo que quieren hacer. Lo que nosotros fomentamos, y hay un acuerdo de un precio limitado, pero también un número de entradas limitadas, ¿no? Depende de categoría. Y si no recuerdo mal, en segunda están casi todos, pero a veces, por muchas circunstancias de la bilateralidad, que no me dejaron en el otro, no me dejaron tantas entradas, pues a veces, oye, pues no hay entradas. Pero normalmente en los 400 y pico partidos que jugamos en la segunda división, la mayoría tienen ese tipo de acuerdo. No sé si son 300 entradas, 400 entradas. Esto se hace con Aficiones Unidas, ¿no?, que es la asociación de las peñas, o asociaciones de peñas del país más numerosa. No todos están adheridos. No, efectivamente, que no hay. Por eso tengo que decir que no todas, no sé si la del Racing está o no, pero hay muchas que sí. Y en primera igual hay clubes que sí, incluso hasta el Fútbol Club Barcelona, pero otros clubes que no. Entonces dependerá, pero eso no podemos imponer esa circunstancia. Perdona, Jesús, que la última ya, que me habían pasado el micro, preguntar a Javier Tebas, Fran Diez de Onda Cero, por el tope salarial, los límites salariales. Hablabas antes, hacías referencia a clubes arruinados no hace tanto tiempo. Si va a haber una mayor flexibilización en los próximos años de los límites salariales, porque parece que España o la Liga en primera o en segunda no puede competir igual con Alemania o con Inglaterra, que llegan y ofrecen sueldos a los jugadores pues que aquí, desde luego, no lo obtienen. Si va a haber cambios o modificaciones para hacerlo más flexible. Bueno, yo te voy a dar un dato. Con Alemania sí, porque Alemania, los de la Bundesliga y la Liga Española somos los que más estamos defendiendo la sostenibilidad económica del fútbol y los que más queremos que UEFA, que es una organización supranacional, imponga normas y límites salariales. Pero te voy a dar un dato. Temporada 24-25 han salido los números ya públicos de cómo han sido los resultados de los clubes ingleses, ¿no? Y pongo las dos categorías. Han perdido 1.500 millones de euros. La Liga Española hemos perdido 70, con primera y segunda.
La Bundesliga este año ha ganado 50, a veces es al revés, ¿no? La Liga francesa ha perdido 600. La Liga italiana ha perdido 500. En Inglaterra, el gobierno, el Parlamento inglés ha aprobado una norma donde han nombrado un ente regulador del fair play financiero porque los clubes están yendo a la ruina. De hecho, el Leicester, que fue campeón de la Premier, está ya para descender a la tercera categoría y va a quebrar. Hay varios equipos quebrados en la Championship. En Francia, no sé si esta semana que viene, el Parlamento francés, lo único que se van a poner de acuerdo en Francia va a ser una norma para regular el fútbol y el fair play financiero porque están en la ruina, ¿no? No es cuestión de flexibilizar, ¿no? Y se cambian las normas todos los años. Hay ciertas normas y se ha aumentado ciertos temas de límite salarial, pero igual que y en el COVID tuvimos que recortar, porque lo importante es mantener la sostenibilidad y que los clubes no volver al año 2009, 2010, 2012. Esta es la realidad. A mí, nosotros que somos la segunda liga del mundo, después de la Premier en cifra de negocios, ¿verdad que ellos tienen más cifra de negocio? Pues tenemos que seguir siendo sostenibles económicamente y crecer, pero no ir al mundo de las pérdidas. Somos mayores, hemos visto lo que ha pasado en este país, ¿no? Pero os estoy contando lo que está pasando en Francia. Pérdidas y 3 millones de euros en televisión. Italia, que es un país con más renta per cápita que España, que es más habitantes que España, ingresa en televisión en global 600 millones de euros menos que en España. Y encima tiene un montón de pérdidas. La Bundesliga también, ¿no? Que es sostenible económicamente como nosotros, ingresa en televisión 500 millones de euros menos que nosotros. No somos competitivos con la Premier por dos motivos. Uno, porque si pierdes 1.500 millones de euros, alguien los tiene que poner. Alguien los tiene que poner. Pero llevan perdiendo 1.500 millones de euros 10 años seguidos. 10 años seguidos. Por eso ha tenido que intervenir el gobierno inglés, porque están preocupados. Y luego la cifra de negocio es un país con casi 70 millones de habitantes, un 30% más de renta per cápita que nosotros, una penetración de la televisión de pago un 40% más de nosotros, que la televisión de pago no deja de ser esa grada virtual que hay en las casas. Hay 26 millones de abonados a la televisión de pago en Inglaterra y en España tenemos 10. O sea, posibles que puedan pagar entradas por ver el fútbol en Inglaterra, 26 millones, por la tele digo, en España 10. Y esas son las realidades económicas que hay, no hay más. Y yo lo que defendemos es que no volvamos a los clubes quebrados, porque el fútbol, Francia y todo esto es porque no hay fair play financiero. En Inglaterra el fair play financiero es entre comillas. Y si no veis al Manchester City que le han abierto por 117 infracciones, ¿no? Luego veremos si se atreverán a sancionarle o no. Eso es otra historia, pero... ¿no? Yo en eso te digo, Javier, yo lo pido como club. O sea, una cosa es adaptar el límite salarial a las circunstancias reales de la realidad social de cada momento, pero lo digo con toda convicción, las dos decisiones que han cambiado el fútbol español, han sido el control económico y la centralización de la venta de los derechos de televisión. Eso es lo que ha cambiado el fútbol español. Y hay que intentar protegerlo porque es lo que está haciendo que los clubs estén obligados a, si quieren fichar jugadores, actuar en competencia leal con los demás. Si eres capaz de generar recursos, podrás fichar mejores jugadores y si no lo eres, tendrás que conformarte con peores jugadores. Y esto es lo que hay. Y yo, personalmente, lo he dicho siempre, yo soy un defensor radical del control económico. ¿Que cada año se adapten cuestiones puntuales del límite salarial? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero no perdamos el norte de que el control económico ha llevado en 10 años a sanear el fútbol español. Y eso no ha pasado por casualidad, eso ha pasado porque el sistema funciona. Y esto es así. Para tener este tema, un dato, porque nos olvidamos, ¿no? Yo cuando entro presidente, en el 2013,
el fútbol español profesional debía a la agencia tributaria 800 millones de euros. A la Seguridad Social, 120 millones de euros. Y a los jugadores con las denuncias de final de temporada, 120 millones de euros. Ese es el fútbol que había hace... Se instaló un fair play financiero que la norma básica es, como llevamos las cuentas en nuestra casa, yo puedo gastar según lo que ingreso y pago mis deudas para que no se genere deuda y no genere... Y esas son las normas que hay, pero claro, era vergonzoso que el fútbol español debiésemos 800 millones a la agencia tributaria. Es que era una cosa, y no queremos volver. Y además, hay una norma, el otro día lo explicaba yo en Brasil, a la Confederación Brasileña de Fútbol, porque quieren poner una norma de control económico. El fútbol, y Manolo lo ha vivido, ingresábamos más en televisión cuando la venta individual había, ¿eh? Y cuanto más ingresaban, más nos endeudábamos. Más gastabas, claro. ¿Por qué? Porque el Racing se endeudó muchísimo en la época que luego Manolo tuvo que llegar a salvarlo. Yo no critico a los gestores, fijaros lo que os digo, pero el gastarte por intentar mantener la categoría te hacía estar por encima de tus posibilidades, porque el objetivo era, sobre todo equipos como el Racing, los que había, oye, vamos a fichar a este jugador que vamos a mantener la categoría, pero si ya me gasto más que... No, pero si nos quedamos en la categoría, podremos seguir sobreviviendo, peloteando, bicicleteando, que dicen los argentinos, ¿no? Y claro, cuanto más dinero ingresabas, más deuda tenían los clubes, más deuda y más deuda y más deuda. Claro, y el Racing creo que debía 35 millones a la agencia tributaria, de esos que estoy hablando. No podía ser, hombre. Yo creo que hoy no se debe nada, es que hoy no se debe nada. Y hemos tenido un COVID, ¿eh? Y no se debe nada. En otros países, como en Francia, en Italia, han tenido que aplazarles las deudas con la agencia, con el Hacienda de esos países, porque con el COVID, se ha perdido mucho dinero en el COVID, perdimos 1.000 millones de euros del fútbol español, pero no hemos generado nada de deuda. En Francia tuvieron que el gobierno les ha dado un crédito extraordinario de 1.000 millones para pagar las deudas que en la época COVID generaron. Yo creo que también eran más anteriores. En Italia les han aplazado 700 millones de euros. En Alemania no, porque había fair play financiero. En España no, porque teníamos fair play financiero. Bueno, señores, pues ha sido un placer estar aquí en la Universidad Europea del Atlántico y con estos figuras del deporte, del Racing, del fútbol en general. Manolo, suerte y al toro. Y Javier, que nos vemos pronto. Muchas gracias a todos y a todos ustedes. Gracias.